Padre, estamos ante tu presencia. Te damos gracias por tu bondad, por permitirnos estar por este medio, en una manera de que podamos estar en contacto, podamos colocar, Señor, nuestros comentarios y también estar juntos por medio de la tecnología. Yo te pido en el nombre de Jesús que afuera haya silencio para que podamos traer un buen mensaje. Y te pido, Señor, que a través de este mensaje pues nos aliente, nos consuele, nos fortalezcas y que nuestra confianza pueda estar puesta en ti completamente. Te pedimos, Señor, que no olvidemos que tú eres, Padre amado, el que está en control de todas las cosas. Y que eso sea motivo para alentarnos, motivo, Señor, para tener la confianza que necesitamos en estos tiempos, de que eres un Dios omnipotente, pero también eres un Dios omnisciente. Y cuando hablamos de omnipotente, estamos diciendo que tú todo lo sabes, tienes todo el poder, tú tienes todo el poder, Señor, y omnisciente que todo lo sabes. Entonces estás en control de cada situación, de cada cosa, de cada persona, de lo que estamos viviendo, de lo que vamos a enfrentar y que todo tiene un propósito, Padre, y de esto vamos a hablar esta mañana, que Dios encamina todo para bien. Entonces yo te pido que estemos con una disposición de eso, de que tú nos hables, de que toques nuestras vidas, de que estemos sedientos de tu palabra y deseosos, Señor, de que nos alientes en estos momentos, de que no tengamos, dejemos que el temor nos invada, porque el temor va a venir a nuestras vidas, pero tenemos que pensar en ese perfecto amor que echa fuera el temor, que es el amor de Dios, un amor que no podemos calcular, que no podemos medir, un amor que toca profundamente nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mi hijo piensa colocar una canción. ¿Cuál canción, Sergio? 53. Van a colocar una canción, me dicen si la escuchan. Bueno, mientras Sergio se acomoda, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 8, 28 y vamos a estar mirando ese texto de Romanos 8 del 28 al 39. Nosotros estamos estudiando soteriología en la iglesia y en la soteriología, que es la doctrina de la salvación, nos hemos dado cuenta de cómo Dios es soberano y en la salvación Él actúa en todos los aspectos y que nosotros realmente para la salvación no aportamos nada. Entonces hemos estado estudiando este texto de Romanos 8, 28, pero hoy lo vamos a ver desde otra perspectiva y vamos a mirar lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces acá algo que tenemos que tener en cuenta es esta parte de que todas las cosas obran para bien o Dios las encamina para bien. Vamos a escuchar la canción, me dicen si la atienden. Bueno, hay problemas con el internet, es porque está sobrecargado. Entonces, Padre Santo, gracias. No vamos a poder colocar la música porque realmente tenemos un problema con el internet que no tiene suficiente velocidad. Pero vamos a seguir. Entonces, Romanos 8:28 nos ayuda al tiempo en el que estamos. Nos ayuda al tiempo en el que estamos y... Perdón. Digan si escuchan. La canción Amor de Dios, del himno 53. Amor de Dios, brota ansiedad, podrá contar, entender la gran verdad, que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar,
Adán y Eva, Él nos sacó, mas prometió un Salvador también. Amor de Dios brotando estás, inmensurable, eterna, por las edades durarás, inagotable, raudal. Entra todo el mar y todo el cielo un gran papel. Hombre, un escritor, cada hoja un pincel para expresar un gran amor, no bastaría jamás. Dios me salvó y me amó y me enseñó a más. Tu amor de Dios brotando estás, inexorable, eterna, por las edades durarás, inagotable, raudal. Ese amor de Dios caerá con cada pero el amor del Salvador por siempre durará. La gran verdad. Bueno, acá los músicos se sentaron, pero bueno, estuvo bueno, ¿cierto? Qué bueno que el Señor está con nosotros. Nos estamos viviendo tiempos maravillosos y es algo que tenemos que agradecer al Señor. Vamos a ver, y lo hemos visto, hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida. Todo creyente ha visto la gloria de Dios, pero ahora la vamos a ver más. Entonces está hablando de que el tema de hoy es Dios encamina todo para bien. Ese es el tema de hoy, que Dios encamina todo para bien. ¿Y dónde encontramos esto? En Romanos 8:28. Y lo vamos a leer hasta el 39. Pero antes de hacer esa lectura, que ahorita hice una introducción, les quería decir que estamos viviendo tiempos difíciles y que muchas personas pueden estarse preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Será que hemos hecho algo malo? Es algo que podemos estar preguntando. No entendemos el porqué de la situación, pero algo que tenemos que entender es que todo lo que está pasando es consecuencia del pecado y que Dios no es responsable del pecado. El que es responsable del pecado es ¿quién? Es el hombre, porque el hombre tiene la culpa desde la caída. Desde la caída, que Dios le dio unas leyes a Adán y Eva y ellos transgredieron esas leyes o no obedecieron esa ley de no comer del árbol del huerto. A partir de ese momento, todo lo que había antes de que el hombre cayera, de que el hombre transgrediera la ley de Dios, de que el hombre desobedeciera a Dios, a partir de ese momento, el mundo se convirtió en un caos. Empezó la muerte, empezó el dolor, la tristeza, las plagas, las enfermedades, el sufrimiento, el tener que trabajar con dolor, con lágrimas, el que la mujer diera hijos con dolor, ¿cierto? Con mucho dolor. Todo esto empezó a ser un caos. Entonces, Dios no es responsable de realmente lo que está sucediendo, pero sí usa lo que está sucediendo con un propósito. Y sabemos que no solamente es culpa del hombre la situación que estamos viviendo, sino que tenemos un enemigo común todos los cristianos que se llama Satanás. Y que Satanás es el padre de mentiras, es ese ángel caído, es nuestro enemigo, pero él busca algo y él busca dañarnos. Eso es lo que quiere Satanás, dañarnos, Señor, y dañarnos y obrar en nuestras vidas de tal manera que
que nos alejemos de Dios, apartarnos de esa comunión con Dios, de no tener más esa relación que un día comenzamos con el Señor y comenzamos la vida en este mundo siendo enemigos de Dios por causa del pecado de Adán y Eva. Éramos hijos de ira, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? ¿Qué acontece? ¿Qué resulta? Que ahora que estamos en Cristo seguimos con ese enemigo que nos quiere destruir, que quiere apartarnos de la comunión con Dios. En días pasados, don Wilma nos hablaba acerca de Job y de las pruebas de Job. Y la Biblia habla de que Dios mismo le dice a Satanás que no hay un hombre tan justo como Job, que lo podía considerar y ver, no había hombre tan justo como Job en esa época. Pero ¿qué hace Dios? Dios quiere probar a Job y permite que Satanás toque su vida, permite que Satanás obre y quite sus propiedades materiales, mate a sus hijos, cree una enfermedad en Job que era terrible, que él tuvo que estar por fuera. Todo esto lo permite Dios. ¿Para qué? Para enseñarle una lección ¿a quién? A Job. Y entonces todo esto que estamos viviendo, todas estas situaciones tan difíciles que estamos enfrentando, que en otros países no son realmente fáciles de enfrentar porque constantemente nos bombean con noticias donde nos muestran que no es fácil lo que están viviendo, donde dicen que cientos de muertos están ocurriendo, de que esta enfermedad es terriblemente dolorosa, que los ancianos, todos los que esta enfermedad los ataca, pues mueren irremediablemente, que no hay camas para tanta gente como el proverbio que decimos acá o el adagio sí del mundo, no hay cama para tanta gente, que la situación realmente es, como decimos, es difícil de enfrentar. Entonces muchos pueden estar pensando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué Dios está permitiendo el mal? ¿Será que hemos hecho algo malo? ¿Será que el Señor nos está castigando? Bueno, ¿qué puede decir el cristiano ante todo esto? Podemos decir, como dice Romanos 8:28, que Dios encamina todo para bien. Dios encamina todo para bien. ¿Cuántos de nosotros queríamos tener vacaciones y estar en nuestras casas y con nuestra familia y dedicarle tiempo a los hijos? Pues Dios les contestó la oración. Ahora tenemos tiempo para nuestra familia, ahora tenemos tiempo para pulir nuestra relación de pareja, para mejorarla, porque vamos a estar con más tiempo con la pareja, más tiempo con nuestros hijos, más tiempo con las personas en las que vamos a estar en cuarentena, más tiempo para buscar de Dios, para mejorar nuestra relación con Él. O sea, Dios nos ha permitido que esto sea para bien. Y entonces, vamos a leer entonces Romanos 8 del 28 al 29 para que podamos comprender y entender todo esto. Vamos a ir allá a la Biblia, Romanos 8 del 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos que Dios encamina todo para bien del creyente, porque la palabra es clara cuando dice que sabemos que a los que aman a Dios, ¿y quiénes aman a Dios? A los que Dios amó. ¿Y quiénes son los que Dios amó? Más abajo explica, los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces explica todo el proceso de la salvación, el orden de la salvación. Y entonces dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, o Dios encamina todas las cosas para bien de la persona, sean buenas o sean malas, sean positivas o sean negativas, Dios las va a encaminar para bien. Y dice que conforme a su propósito son llamados. Es lo que dice. Somos llamados conforme al propósito de Dios. Y esos que fuimos llamados conforme al propósito de Dios, que más abajo explica que los conoció antes de la fundación del mundo, que nos llamó, nos predestinó, ¿para qué? Para justificarnos y para luego que glorificarnos, o sea, nos da la salvación y luego que nos glorifica. Esa salvación tiene un fin y es estar en la gloria con Él. Entonces dice que a esos que son llamados, ¿qué hace Él? Él quiere que sean a la imagen de Cristo. Eso es lo que Dios quiere y desea, que sean hechos dice el 30. El 29, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. En todo caso, todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos enfrentando, todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo y toda esa preocupación que nos está angustiando y que decimos, pero ¿por qué Dios está permitiendo esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué a nosotros? ¿Cierto? ¿Y por qué no? Podría ser la pregunta, ¿por qué no a nosotros? Entonces acá tenemos que tener muy claro es esto, que nosotros estamos siendo formados a la imagen de Jesús. Dios quiere que nosotros lleguemos, dice la palabra, que lleguemos a ser como Jesús. Entonces, todas esas cosas que estamos enfrentando en nuestro diario vivir desde que conocemos al Señor y que ahora vamos a enfrentar todos juntos en cuarentena, guardados en nuestras casas, todo eso Dios lo va a usar para bien de nuestras vidas. Como dice el versículo 31-32, que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, todo creyente tiene la autoridad de decir que Dios está por él, que Dios está por él. Y si él tiene esa autoridad para decir que Dios está por él, entonces puede decir también con autoridad, ¿quién contra nosotros? Porque Dios está por nosotros. Ahora, Pablo concluye en el versículo de 33 al 39 que no hay nada ni nadie que impida o pueda impedir el propósito amoroso de Dios para nosotros. Y ese propósito amoroso de Dios para nosotros es hacernos a la imagen de Jesucristo. Entonces, ¿qué cosas están pasando en nuestra vida que no nos gustan? Y que nos gustaría eliminar de nuestra vida y que no existieran y que ojalá no acontecieran. Todos tenemos dificultades de mucha índole. Pues les cuento que todas esas cosas que queremos eliminar, Dios las está permitiendo. ¿Para qué? Para que seamos a la imagen de su Hijo. Entonces, todo eso que para nosotros es malo y que quisiéramos eliminar de nuestra vida, la palabra dice que nos ayudan a bien. Nos ayudan a bien porque Dios está formando a Cristo en nosotros. Y el formar a Cristo en nosotros significa santificación. Dios está santificándonos, perfeccionándonos. Ahora, estamos seguros de esto, ¿por qué? Porque estamos seguros de que Dios va a cumplir ese propósito y que no hay nada que impida que Dios cumpla el propósito de hacernos a la imagen de Cristo y que por eso todas las cosas van a ayudar a bien, porque Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué? Por su omnipotencia, por su soberanía, porque Él encamina todo para bien. Tenemos que tener eso en una certeza. Debemos saber que Dios nos ayuda, que esto nos debe ayudar a aceptar las experiencias negativas. No sabemos exactamente por qué Dios permite un cierto problema. No podemos saber ni entender, pero Él sabe por qué.
Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que realmente entendamos que tenemos que pasar las pruebas con fe, sabiendo que Dios hará algo bueno de ellos. Dios hará algo bueno en ellas. Eso es algo que tenemos que entender. Algunos propósitos del sufrimiento es ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Para qué Dios permite el sufrimiento? Pues hay unos propósitos para ese sufrimiento y los propósitos vamos a verlos en la Biblia. Uno de los propósitos es que Dios por medio del sufrimiento produce crecimiento espiritual, porque si Él nos está haciendo la imagen de Cristo, pues se supone que vamos a crecer. Entonces vamos a ver esos versículos que nos hablan al respecto. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 5, del 3 al 4. ¿Qué dice Romanos 5, del 3 al 4? Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Miren a Pablo diciendo que nos gloriamos en las tribulaciones. Y en este momento estamos pasando por una tribulación que se puede convertir en una gran tribulación. Y Pablo dice que ¿qué hacen ellos? Se glorían en la tribulación. ¿Por qué? Porque dice que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba ¿qué? Esperanza. Entonces estamos pasando por prueba, pero esa prueba que va a producir esperanza y la esperanza es la confianza de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y dice en el 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces tiene un propósito y es el crecimiento espiritual, paciencia es lo que el Señor va a crear en nosotros. Y vamos a mirar lo que dice Santiago 1, del 2 al 4. ¿Qué dice Santiago 1, del 2 al 4? Entonces recuerden que Santiago está después de Hebreos. Y Santiago 1, del 2 al 4, todavía estoy por acá buscándolo, espero que ustedes sean más veloces que yo. Santiago 1, del 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y cuando hablamos de paciencia, que la vimos también en Romanos, estamos hablando de constancia. La prueba de nuestra fe produce constancia, produce perseverancia. Y ¿quiénes son los que se salvan, los que nos vamos a salvar? Hablando de espiritualmente, son los que perseveran hasta el fin, esos son los santos, dice la palabra, perseveran hasta el fin. ¿Y quiénes son los santos? Los que han creído en Cristo, los que han sido llamados por el Padre y han sido entregados a Cristo, esos son los que perseveran hasta el fin. Pues el Señor en nosotros tiene que producir esa perseverancia y para eso ¿qué se necesitan? Las pruebas que hacen que seamos constantes. Entonces el primer propósito para el sufrimiento es que nos produce crecimiento espiritual. Ahora el segundo propósito para el cristiano, ¿qué produce el sufrimiento? Nos ayuda a entender y a consolar a los demás. Imagínense, el sufrimiento nos ayuda a entender y a consolar a los demás. ¿Cómo? Cuando tenemos pérdidas, un ejemplo, se nos muere alguien muy querido y nosotros ya podemos entender a alguien que está pasando por eso, porque nosotros ya lo vivimos, ya sentimos esa experiencia, ya sabemos qué es ese dolor y entonces podemos ponernos en los zapatos del otro y consolarlo. Vamos a mirar a 2 Corintios 1, del 3 al 5. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? 2 Corintios 1, del 3 al 5 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué nos está diciendo el texto? Vamos a seguir leyendo
el 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hermoso. Pablo sí que supo de tribulaciones, Pablo sí que supo de sufrimientos, pero él mismo nos habla de que es Dios quien nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros, entendiendo lo que esa persona está viviendo. Y ahora que estamos en esta situación, esta pandemia, que se llama pandemia no por la cantidad de personas que están siendo afectadas, que realmente no son tantas, supuestamente nos dicen pues las noticias, es porque muchos países del mundo, 165 creo hasta ahora, pues están con gente que tienen el virus. Entonces, en esos lugares hay muchos creyentes. Y esos creyentes están pasando por lo mismo que estamos pasando nosotros. Esos mismos creyentes también necesitan palabras de aliento, de consuelo, y también necesitan consolar a otros, porque las personas se van a desconsolar. Va a llegar un momento en que vamos a decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pero recuerden esto, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, o que Dios encamina todo para bien. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos ayuda a entender y a consolar a los demás por medio de ¿qué? De lo que estamos viviendo. Y le doy gracias a Dios por los medios, porque ustedes se imaginan que estuviéramos en la época antigua, que ¿cómo hacíamos para fortalecer y consolar a otro? ¿Cómo haríamos nosotros para darle palabras de aliento? ¿Cómo haríamos? Ahora tenemos un medio que nos ayuda por medio de un audio, por medio de una imagen, poderle decir a las personas, tranquilos, y estamos orando por ustedes, tranquilos, el Señor está en control, tranquilos que estamos en las manos de Dios, solamente, y dar unas palabras de aliento por medio de la palabra. Entonces, nos asemejamos a Cristo cuando nosotros consolamos, cuando nosotros vamos al otro y lo animamos y lo alentamos y le decimos para adelante, no estás solo, nosotros también estamos pasando por la misma, confía en el Señor, ¿cierto? Oremos, porque esa es una de las formas en que somos fortalecidos. Ahora, lo tercero, el tercer propósito del sufrimiento es que puede ser una prueba. Imagínense, es que sea una prueba. Entonces, primero nos produce crecimiento espiritual, nos ayuda a entender y a consolar a los demás el sufrimiento, pero también el sufrimiento puede ser una prueba. Y un caso de prueba vemos a Job. Job sufrió y fue probado, porque ese era el propósito del sufrimiento para Job, era probarlo, y que Job conociera a Dios de otra manera, que pudiera ver que Dios era poderoso y que Dios era soberano, que tenía el control de todas las cosas, y que creciera en ese conocimiento de Dios, que creciera espiritualmente. Entonces la prueba a Job le sirvió para muchas cosas. Vamos a mirar 1 Pedro 1, del 6 al 7. ¿Qué dice 1 Pedro 1, del 6 al 7? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba es necesaria, es parte de la vida cristiana. Podríamos decir que son los test que el Señor nos hace para que nos afiancemos más en la fe y para que creamos más a su palabra. Y Pedro, que estaba pastoreando una iglesia, que estaba sufriendo, que estaba siendo perseguida, pues alienta a esta iglesia con estas palabras, diciéndoles eso, que no es quizás muy fácil para muchos escucharlo, pero dice que en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, dice tengáis. Y en este caso, pues creo que nosotros tenemos que ser afligidos por diversas pruebas. Es una realidad de nuestras vidas. Todos tenemos pruebas de diferente índole, ¿cierto?
no son siempre las mismas. Hay unos que son de enfermedad, otros económicos, otros son pruebas con los hijos, pruebas con las personas con las que vive, con los compañeros de trabajo. Entonces tenemos diversas pruebas. Entonces, ¿qué dice el Señor? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Si el oro tiene que ser refinado, tiene que ser probado para que sea bueno, cuanto más nuestra fe, que es más preciosa que el oro, tiene que ser probada, tiene que ser refinada. Entonces, también para qué sirve o el propósito del sufrimiento es, a veces es disciplina paterna amorosa, a veces es disciplina de Dios. Entonces, cada uno de nosotros, en medio de esta prueba que es generalizada, que estamos viviendo la mayoría, tenemos que mirar si es para crecer espiritualmente, y creo que sí, porque nos está llevando más a buscar de Dios, más a orar, más a estudiar la palabra. Nos ayuda a entender y a consolar a los demás, sí. Esta prueba nos va a ayudar a entender y a consolar a los demás. Es una prueba, ¿cierto? Este sufrimiento que estamos pasando es una prueba. ¿Y es una prueba qué? Porque nuestra fe va a ser probada y nuestra fe es más preciosa que el oro. Pero también para algunos puede ser disciplina de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estábamos relajados en nuestra vida espiritual. Habíamos dicho mañana busco al Señor, entonces llegó el mañana. Porque si el Señor no nos pone así, no nos coloca contra la espada y la pared, estaríamos igual de relajados que estábamos antes. Entonces vamos a mirar Hebreos 12, del 4 al 8. Y es un texto que hablamos mucho en la iglesia, que habla de la disciplina, que dice Hebreos 12, del 4 al 8. Entonces vamos a leer, que dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y realmente es así. El hecho de no tener comunión con Dios es pecado. Y nosotros no luchamos contra eso. Decimos, mañana, otro día, la próxima semana, en el puente. Siempre tenemos excusas para mejorar nuestra relación con Dios. Y para no pecar, porque al no tener esa buena relación con Dios, pues es más fácil que pequemos. ¿Qué dice luego acá? Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. A veces la disciplina paterna, ¿cierto? A veces es disciplina paterna amorosa. El propósito del sufrimiento es eso, disciplina paterna amorosa. ¿Y cuál es ese Padre? Dios, que nos ama y porque nos ama nos disciplina. A veces necesitamos un par de palmadas de parte del Señor. A veces nosotros como padres de pronto no ejercemos esa disciplina amorosa. Lo hacemos con venganza, con rabia, con ira, con enojo. Pero Dios lo hace amorosamente. Porque puede ser la única manera de llamarnos la atención. La disciplina de Dios para sus hijos tiene un fin positivo y es para que crezcamos, Y esa disciplina es motivado por el amor, es motivada por el amor. Cuando Dios disciplina no deja de amarnos, Él sabe que es para nuestro bien, Él sabe que es para nuestro bien. Entonces la disciplina es una manifestación o demostración del amor de Dios. Imagínense, Dios usa la disciplina para mostrarnos que nos ama, que no somos bastardos, sino que somos hijos. Entonces, ahora pensemos cómo reaccionar al sufrimiento, ahora que estamos pasando por las circunstancias o que nos va a tocar pasar, porque apenas estamos, como dicen por ahí, principio de dolores. Solamente es principio de dolores, no sabemos el plan que Dios tenga para Colombia, no sabemos el plan que Dios tenga para Medellín, no sabemos. Lo único que podemos hacer es confiar en Dios y recordar que Él tiene el control y que tenemos que confiar en Él. Que entonces, ¿cómo reaccionar al sufrimiento?
¿Sabe quién nos da un ejemplo de cómo reaccionar al sufrimiento? José. Recuerden la historia de José. José era envidiado por los hermanos y ellos tomaron la decisión de venderlo como esclavo. Gracias a Dios, porque habían pensado en matarlo, pero luego decidieron venderlo como esclavo. Él fue tentado allí cuando era esclavo de Potifar. Su esposa, la esposa de Potifar, le pareció muy lindo el muchacho y constantemente lo asediaba, pero él huyó de esa tentación y eso le trajo consecuencias, la cárcel. Entonces vemos que las cosas parece que iban empeorando en la vida de José, pero tenían un propósito. Y por eso en Génesis 50:20 nos damos cuenta de ese propósito, porque Dios utilizó a José en Egipto para almacenar trigo y salvar la vida de muchas personas, entre ellas la vida de su familia. Ese sufrimiento de José, esas pruebas de José tenían un propósito y Dios las encaminó, las usó para bien. Todo lo que usted está viviendo en este momento pueden ser cosas del corazón que están afectando su vida. Dios las va a encaminar para bien. Créalo, créalo. Confía en el Señor. Si usted es uno de sus amados, uno de los suyos, Dios lo va a encaminar para bien. Entonces, vamos a mirar Génesis 50:20 y ahí nos vamos a dar cuenta de algo maravilloso. ¿Qué hizo José? Después de todo esto, José entendió algo y es algo que todos nosotros tenemos que entender en medio de la prueba. José, Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, Dios utilizó a José en Egipto para almacenar trigo, salvar vida a mucho pueblo, y no solamente al pueblo de Egipto, sino las naciones que iban a comprar a Egipto trigo, porque eran los únicos que tenían alimento, porque hubieron 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Este versículo es el secreto de cómo reaccionar al sufrimiento. Hay que reconocer lo malo de la experiencia y por otro lado reconocer lo bueno, que fue lo que hizo José. José dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo negativo, lo que ellos desearon hacerle, lo que ellos pensaron hacerle, lo que le hicieron, lo que le sucedió. Y dice, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En este momento, quizás no entendemos el propósito de lo que estamos padeciendo, de lo que estamos sufriendo. No lo entendemos y no lo vamos a entender aún quizás, pero Dios lo va a encaminar o lo está encaminando para bien. Puede ser un ejemplo, me puedo quebrar una pierna. Yo no puedo fingir que no me duele, me está doliendo terriblemente. Y no puedo estar saltando de felicidad porque me duele, no, tengo que reconocer que me duele. Pero puedo recordar lo que dice Romanos 8:28, que si el Señor lo permitió, Él va a usar eso para convertirlo en una bendición. Difícil de entender, pero es así. ¿Qué está pasando que el Señor ha permitido? Porque Él pudo haberlo impedido, pero lo permitió. Eso que el Señor ha permitido en tu vida, o que está permitiendo en tu vida, Dios lo va a usar para bien. Dios lo va a usar para bien. Entonces, vamos a mirar Romanos 8:31. Vamos a leerlo, Romanos 8:31. ¿Qué dice Romanos 8:31? Bueno, muchachos, ya estamos próximos a terminar. Me cuentan si el Señor nos está hablando,
Por acá alguien colocó, don Wilmar, primera, ahí está colocando los versículos. Romanos 8:31, ¿qué nos dice? Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, Dios está por usted. Si usted es cristiano, Dios está por usted. Entonces, ¿quién contra usted? Mire que Dios está usando todo para bien y Dios va a encaminar todo para bien. Las cosas no suceden porque Dios ensañó con nosotros o porque nos está castigando sin propósito, no, nos está disciplinando con amor y eso tiene un propósito. Cuando leemos Hebreos 12 dice que es para perfeccionarnos, eso lo dice, para perfeccionarnos en la disciplina, para santificarnos, o sea, no es un pegar por pegar o una disciplina por disciplinar, no, es con propósito y toda disciplina debe tener un propósito. Vamos a mirar entonces Romanos 8:37 que dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por medio de qué cosas? Lo que nos dice el versículo 35, que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. ¿Será que esta tribulación nos va a separar del amor de Dios? La angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, ¿nos va a separar del amor de Dios? Dice que no, que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Está lo negativo, pero también está lo bueno de la tribulación, lo bueno del hambre, de la persecución. Es que Dios está en control, Dios está obrando, Dios está haciendo, Dios va a hacer que todo eso sea para bien. Dios lo va a hacer. ¿Cuál es el mejor ejemplo de todo esto? El mejor ejemplo de todo esto es ¿quién? Es Jesucristo. ¿Cómo Dios encamina para bien la muerte de Jesucristo? Ese mismo evento fue terrible, pero a la vez fue maravilloso. Fue terrible, mire, los malvados que lo crucificaron cometieron un crimen el más horrible de la historia. Pero Dios lo había planificado y lo encaminó para nuestra salvación. Fue terrible que Él muriera y de la muerte que murió sin merecerlo. Pero Dios encaminó todo para nuestro bien, para que nosotros pudiéramos recibir esta salvación tan grande, tan preciosa, tan inmerecida. Si el Señor puede convertir esa maldad en algo tan bueno, ¿qué cosa no puede encaminar para nuestro bien? ¿Qué cosa no puede encaminar para nuestro bien? Todo. Por eso concluimos diciendo Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, hermanos, el Señor las está encaminando para bien. Él tiene el control y eso es algo que nos tenemos que gozar porque nosotros no tenemos un Dios de papel, no tenemos un Dios inventado por el hombre. Nuestro Dios es poderoso, es poderoso. Y acá estamos afligidos por esta prueba o por otras que estamos viviendo. Pero pensemos, por ejemplo, en África y en varios países donde en este momento, desde el año pasado, hay una plaga de langostas y se calcula que van a morir 12 millones de personas de hambre. 12 millones de personas de hambre. Imagínense. Y en esta crisis, ¿cuántos fueron y se aprovisionaron y compraron en grandes cantidades para revender, para aprovecharse de la crisis? ¿O cuántos no tenemos sin necesidad de todo lo que tenemos? O sea, no nos lo vamos a gastar. De pronto se nos va a dañar o se nos va a pudrir. Y en este momento pueden estar muriendo y están muriendo personas de hambre. ¿Por qué? Porque la plaga de langostas está comiendo todo lo que se cosechó, todo lo que se sembró. No va a dejar nada. Entonces, en muchas partes del mundo está la gente pasando por aflicción. No somos los únicos. Y hay muchas clases de sufrimiento. Pero recordemos que el Señor va a encaminar todo eso para bien. Si encaminó para bien la muerte de Cristo, cuánto más lo que está sucediendo. Y recuerde que Él nos ama y te está permitiendo todo para la gloria de Él y para nuestro bien. Así que ánimo, ánimo, no se desalienten, no se desconsuelen, al contrario, estemos felices, estemos felices. ¿Por qué? Como dice Pedro, estad gozosos cuando os halléis en pruebas, en diversas pruebas. Debemos estar felices. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo Dios encamina todo eso para bien. Y vimos los versículos. Dios está fortaleciendo nuestra fe.
Dios está enseñándonos a depender y a confiar más en Él. Así que gracias le damos al Señor. Vamos a orar porque Él es bueno. Él es bueno. No nos olvidemos de eso. Él es bueno y todo tiene un propósito maravilloso. Es para nuestro bien. Padre, te damos gracias. Gracias por los hermanos que se pudieron conectar. Permite que los que no lo pudieron hacer, pues podamos hacer que el video les llegue. Yo te doy gracias por permitirnos transmitir por este medio, por los hermanos que de alguna u otra manera se dispusieron, Señor, a estar a esta hora para escuchar el mensaje. Y yo te pido que toques el corazón de todos nosotros, que entendamos que todo lo que sucede a nuestro alrededor siempre va a ser para nuestro bien. Sean cosas negativas o positivas, buenas o malas, todo lo que suceda tiene un gran propósito y es que el Señor está formando a Cristo en nosotros y es una realidad que no podemos evitar. El creyente no puede evitar que Dios forme a Cristo en nosotros, que nos haga su imagen. Y para eso son necesarios los sufrimientos, las pruebas, las angustias, las dificultades que se nos presentan en nuestro diario vivir. Padre, nunca pensamos que íbamos a tener que quedarnos en nuestras casas por una plaga, pero tú la permitiste. Decimos plaga, pero es por un virus. Y tú lo permitiste. Pero no se nos está prohibiendo que de alguna manera, Señor, nos alentemos, nos consolemos, nos ayudemos, que podamos leer nuestras Biblias, que podamos escuchar música cristiana, que podamos alabarte, que podamos adorarte, que podamos leer tu palabra. No se nos está prohibiendo. Tenemos libertad para hacerlo. Entonces, gracias por esto. Gracias por lo que sucede. Guarda a las personas que trabajan vendiendo alimentos, guárdalos porque ellos están expuestos, son los más expuestos, los que tienen que salir para X o Y cosa, guárdalos, Señor. Guarda a las personas de los hospitales, a los médicos, a las trabajadoras del aseo, a las enfermeras. Guarda a todas estas personas, a los porteros que tienen que abrir las puertas de los hospitales. Tantas personas involucradas, a los de mantenimiento, que tienen que estar ahí para colaborar, para ayudar, para mejorar el sistema de salud. Todas esas personas están expuestas y vemos que ni los gobernantes pueden ser libres de que estén expuestos, ni siquiera los reyes. O sea, tú estás tocando a todo el mundo, tú paraste al mundo, Señor, con esta prueba. Porque así sea que venga de quien venga, si viene de China, si fue un hombre el que creó, si es hecha en laboratorio, sea lo que sea, tú tienes el control. Tú tienes el control y lo estás permitiendo y lo estás usando para bien. Y esperamos que después de esto todos podamos decir, crecimos espiritualmente, fuimos disciplinados, crecí en fe. Crecí en confianza en el Señor. Y que muchas personas que aún no te han creído sean doblegadas, Señor. Yo te lo pido, que muchos que no han creído esto sirva para que alcen los ojos a los montes y miren de dónde viene el socorro. Es que el socorro no viene de los hombres ni de la medicina, el socorro viene de ti, Padre Santo. Y que esto sea tiempo de humillación, Señor, de quebrar esas cervices duras que no te reconocen como Señor y Dios. Y que muchos de tus llamados lleguen, Señor, en medio de esta prueba que estamos pasando todos, que no es solamente la iglesia, sino que también los que no te conocen, y ellos sí que la están pasando sin esperanza, ellos sí que la están pasando sin confianza. ¿En qué confían ellos? Ellos no conocen al Dios verdadero. Entonces te damos gracias porque nosotros nos permites tú, Señor, de pronto llegar a sus vidas a través de esas palabras, Señor, del Evangelio, y que ellos puedan entender y comprender que necesitan un Salvador. Yo bendigo a la iglesia, bendigo a cada miembro, Señor, aún los que no se han podido conectar porque no tienen Facebook, porque no tienen internet, por cualquier circunstancia. Los bendecimos y te pedimos que los guardes, que los protejas, Señor, como protegiste al pueblo de Israel, Señor, allá en Egipto, cuando llegó la plaga, Señor, cuando llegó el ángel de la muerte, que todos seamos guardados y protegidos, Señor, porque estamos en ti, Señor, porque hemos creído, porque te conocemos. Gracias, pero aceptamos tu voluntad.
que se haga tu voluntad en nuestra vida, porque sabemos que va a ser para nuestro bien. Porque a todos los que aman, a todos los que te aman, Señor, todas las cosas obran o ayudan para bien. Gracias, Señor. Bendiciones para todos. Que el Señor les guarde, les cuide y si Dios lo permite, pues nos volvemos a comunicar por este medio. Dios los guarde.